Ya, entonces partamos primero. ¿De dónde nace la idea de, o sea, de dónde nace la comisión que llega a tratar de solucionar la corrupción? Cuéntame más o menos la historia de dónde nace esta corrupción de los partidos políticos y sus militantes. Bueno, la política no tenía mayores fiscalizaciones de financiamiento en sus campañas, hasta que destapa el caso Penta, Sokimich, que venían en boga, pero solapadamente no se hablaba de corrupción derechamente, se ponía todo en duda, la prensa manejaba el tema. Lo mismo con toda la duda que había sobre la ley Longueira y la queja que había de los pescadores artesanales en esos años. Se sabía que las 7 familias estaban pidiendo la ley Longueira a pedido, pero la cosa se dilataba hasta que la gota que derramó el vaso fue el caso Cabal, eh, con Michelle Bachelet enterándose por la prensa que su hijo estaba en la moneda por sus influencias, teniendo ventajas bancarias con el dueño del mayor patrimonio capital en Chile, el Luxic. Entonces la miró todo el mundo y salió al paso llamando a una comisión, la comisión Angels, que se perfilaba como un grupo de expertos en sanear la política, y había de todo. Había alguna ex senadora designada de Pinochet, economistas como Manuel Riesco, gente que trabajaba en el área social como Benito Baranda y así, gente de centros de investigación universitaria, de distintos lugares, y Angel, de espacio público, que pertenece a una red contra la corrupción a nivel latinoamericano, de centros investigativos que de alguna forma pitutean para los gobiernos. Entonces su crítica es una crítica clientista. O sea, critican lo que los llaman a criticar y hasta donde les pagan. O sea, y ahí ya empezaba el problema. Bachelet cometió un gran error. La Comisión Angel no fue empoderada en fiscalizar, sino que fue llamada a recomendar. ¿Y cuál es el error de esto? Es un error sistémico, porque si el Congreso es corrupto, eh, recibe un libro de recomendaciones como para mejorar rumbo. Y lo primero que hicieron fue cuestionar el libro. Objetar el orden de los factores que sí altera el producto. El libro decía que para que el Estado, para que los partidos no se corrompieran con las empresas, el Estado los iba a financiar en la medida que estos demostraran membresías, porque ya estaban cuestionadas por diversos hitos previos. Entonces tenían que refichar. Y el libro decía, refichen y lo vamos a financiar. Y el Congreso dijo, nos financiamos primero este año y después refichamos durante el año. Y a los 11 meses estaban en crisis, no tenían ni un tercio, y empezaron las presiones a un organismo que se supone que por ley es autónomo, como el CERVEL, pero, pero por prensa salió que CERVEL cedía a la presión de los partidos, que Gonzalo Navarrete del PPD iba a presionar al CERVEL, y eso es impresentable porque es unilateral. Los independientes no tienen esas capacidades. O sea, estamos hablando de que mientras que los partidos querían tener 18.000 y tenían 6.000, había una Carola Canelo que estaba juntando 33.000 de la forma más engorrosa. O sea, los partidos únicos reclamaban engorroso el tema de la clave única, que era mucho más cómodo que tener que ir a capturar gente y llevarlos de la mano a notaría, muchas veces esperando una fila de media hora. O sea, juntar entre es una cuesta arriba para los independientes, y sin embargo los independientes no tenían la capacidad de presionar al CERVEL. ¿Por qué? Porque no tenían la influencia que tienen los partidos. El CERVEL es un consejo, tiene un consejo directivo, donde hay representantes de los principales partidos del duopolio. El mismo Patricio Santamaría había sido designado en el gobierno anterior de Piñera. Entonces lo que hay es una mafia de partidos en crisis de representación,
cambiando las reglas bajo el sofisma de la flexibilización, que era lo que decía Patricio Santamaría, pero no es flexibilización, sino es el quebrantamiento del leitmotiv. El leitmotiv de la ley 20.900 es un sistema fidedigno, esto quiere decir digno de fe. Y el sistema, para que fuera digno de fe, disponía de mecanismos seguros de refichaje, clave única, ministro de fe. Entonces, no es una flexibilización decir refichen por fotocopias enviadas por mail. Eso es quebrar la verificabilidad del sistema. Y bueno, te voy a explicar luego la gravedad que tiene esto hasta la fecha, porque mucha gente... Pero espérate, primero si puedes hacer bien en redondo, ¿qué es lo que proponía la Comisión Engel? ¿Qué se hizo y después qué se cambió? Bueno, la Comisión Engel lo que proponía era que los partidos iban a ser financiados desde el Estado en la medida de que actualizaran sus membresías a un mínimo de 18.000 miembros, en un plazo de un año, bajo dos mecanismos seguros de refichaje: ministro de fe o clave única. Ministro de fe y clave única reemplazan el rol que debe cumplir el CERVEL de verificador. Es un ente que, como cualquier sistema certificador del mundo, si certifica que el partido tiene la gente es porque lo verificó, porque los funcionarios del CERVEL son ministros de fe. Te piden el carnet, miran si eres la misma persona y dicen, yo doy fe que a este partido se vino a inscribir esta persona. Ahora, delegan a un notario. ¿Por qué? Porque es un ministro de fe calificado por el Estado. Pero el ciudadano que anónimamente le envía una fotocopia de un carnet que puede no ser de él, no es un ministro de fe. O sea, lo que hizo el CERVEL es gravísimo porque renunció a su rol de ente verificador de aquello que certifica a los procesos electorales para que sean válidos. No tiene validez un candidato si este candidato no demuestra el respaldo ciudadano en las membresías actualizadas, que era la condición para ser financiado. Entonces, gravísimo porque acá estamos en la figura de fraude al fisco. O sea, cuando un partido, por ejemplo, la UDI, el 2016, había un monto de 6.500 millones del 2016 al 2017, el año en que se tenían que refichar. La UDI ese año fue el partido más financiado por el CERVEL bajo esta ley y se llevó 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos en un partido que se desinfló porque José Antonio Kast se retiró, se llevó a mucha gente con él, y la UDI a los 11 meses, según las estadísticas oficiales del CERVEL, porque ya a los 10 meses se sabía que estaban bajo los 5.000, pero a los 11 meses, ya con un mes de refichajes ilegítimos, todavía tenían cerca de 7.000, cerca de un tercio de lo necesario. Entonces, es muy grave porque acá el CERVEL, ¿cómo iba a justificar a Contraloría haber dado 1.000 millones a un partido desinflado? O sea, acá el CERVEL lo que hizo, lo hizo para tapar con tierra su negligencia, su improbidad ante el fisco. Se convirtió en una caja chica que pagó a condición y al no poderse cumplir esta condición, bajó los estándares al absurdo. Y el problema es que acá el absurdo, por ejemplo, el periodista Daniel Matamala entrevistó a Patricio Santamaría sobre esto y hablaba de un error. Pero esto no es un error, porque un error llega hasta que alguien grita. Pero acá estaba gritando Carola Canelo, Sebastián De Polo, que ahora es candidato a senador, Karina Oliva, candidata a senador, fueron por el partido, o sea, por el Frente Amplio, por Revolución Democrática, en ese tiempo por el Partido Poder y ahora Partido Comunes, Karina Oliva. Entonces fueron desde el Frente Amplio a presentar recursos reclamando sobre un posible fraude electoral. Entonces no es uno, son tres. Ante tres reclamos de ese calibre, Corte Suprema debería haber cursado una auditoría de procesos, cosa que no pasó. Entonces acá hay improbidad de parte de Corte Suprema. ¿Por qué? Porque finalmente yo mismo advertí a La Moneda, mandé dos cartas, una por la vía electrónica y otra por oficina de partes,
de la cual obtuve respuestas de la moneda, pero peloteando el tema a otro ministerio. O sea, no, finalmente Bachelet no se hizo cargo de la advertencia que le hice de la responsabilidad que tenía en parar un fraude electoral de este tipo, que en el fondo era un atentado a la democracia y la violación al derecho humano número 21, en ese sentido. Y en términos, si puedes, así rápido, poder decirme cómo estaban los partidos, o sea, qué partido estamos hablando, qué tan bajas eran las firmas a un mes del límite en el fondo, y, o sea, para dar una dimensión de que esto realmente fue una forma de refichar y no simplemente como que pasó, sino que Mira, ver cuál es el espectro político para que las personas entiendan qué partidos están involucrados y en el fondo, y también lo otro que quería que me aclararas es que si el Congreso es el que le dio el dinero a los partidos, entonces el Congreso es el que tiene que estar presionando también al CERVEL, porque es el Congreso el que pagó, no el CERVEL, ¿no? mira, acá hubo un proceso donde la ley se promulgó el 14 de abril del año 2016. Ese mismo año, en diciembre, ya CERVEL acusaba bajísimos refichajes de parte de todos los partidos. O sea, dijo, están en crisis, no se está refichando nadie, y ante el aviso del CERVEL, pero sin planillas formales. O sea, CERVEL dijo, están todos bajo los 3.000, por ejemplo. O sea, dio de palabra la alarma, pero no la primera planilla formal de números de refichados por partido aparece en marzo del 2017 y está. Yo te la puedo enviar, te la he enviado varias veces, está publicada, existe. Existe en marzo del 2017, 7 de marzo. Sobre esa planilla, a los 3 días, Eduardo Engel, presidente de la comisión, publicó una columna en su medio, la que salió en La Tercera, en El Mostrador, la publicaron en varios medios, donde él hace un análisis de cómo desde la UDI al PC están a un tercio, los que más. Había partidos que, por ser más nuevos, tenían más fresca la militancia y lograron refichar mejor, como el partido del MEO, el PRO. Ese era uno de los pocos que estaba cumpliendo los 11 meses. Si tenía que tener 18.000, andaba por los 16.000, más o menos. Por ahí está la estadística, no la tengo de memoria, pero bordeaba el cumplimiento de la meta. La UDI, Renovación Nacional, estaban cercanos a los 6.000. El Partido Comunista tenía 6.000 en 11 meses. O sea, un tercio de lo necesario. Y había partidos peor. El Partido Radical, el Partido Igualdad, tenía 3.630 refichados en 11 meses. O sea, desaparecían. Porque, bueno, el Partido Humanista, todos estaban por ahí. La Democracia Cristiana estaba por los 12.000, por ahí. O sea, había partidos que estaban más cercanos a la meta, pero sí quedaba la duda de cuánto de lo que habían alcanzado habían hecho en ese mes refichando por fotocopia. Hay que recordar que el año pasado 36.600 personas se retiraron de los partidos, muchos de ellos tras verse inscritos de forma involuntaria. O sea, no es un invento mío, está documentado por la prensa que en las elecciones de primarias del Frente Amplio del año 2017, Renovación Nacional presentó querellas porque habían sido suplantados miembros de ellos e inscritos en el Frente Amplio. Salieron objetando. Entonces, sin embargo, no se anularon las primarias del Frente Amplio del año 2017, a pesar de Renovación Nacional acusar suplantación de identidad de sus miembros que habían sido inhabilitados de poder votar por aparecer en el Frente Amplio. El mismo fenómeno pasó este año en las primarias de Daniel Jadue, Boric y Sichel y los demás. Entonces, hay suficientes hitos de suplantación de identidad y testimonio. Benito Baranda, miembro de la Comisión Engel, denunció en televisión, bueno, yo a Benito Baranda le he explicado varios temas de esto por correo durante estos 4 años, mantengo buena comunicación por mail, y él planteó en entrevistas en su distrito en la Florida y en Televisión Nacional, junto a Camila Zárate de la Lista del Pueblo, candidatos en ese momento, denunciaron
la dificultad de inscribir gente porque aparecían en partidos de forma involuntaria y suplantados. Entonces, la incompetencia y corrupción del CERVEL tiene larga data y además, y además el tema de los refichajes ilegítimos fue reclamado por gente que yo movilicé en determinado momento. De la Mesa de Unidad Social, el año pasado el guitarrista del grupo Los Prisioneros mandó unos Twitter, Claudio Narea, donde pinchó al CERVEL y el CERVEL, Patricio Santamaría, lo invitó a explicarle el tema, a hacer una apología en persona en su oficina. Claudio Narea me invitó, yo dije que no validaba el CERVEL en las condiciones de corrupción actual, que a mí me interesaba despertar a la ciudadanía del cerco mediático que ha operado estos 4 años. Pero sin embargo, días antes habían entrevistado a Esteban Maturana de la Confusam sobre el tema y él hizo un saludo de apoyo al tema de los refichajes. Entonces yo lo llamé y le dije, anda con Narea, a mí me interesa que la Mesa de Unidad Social abra el tema. Que ustedes, dirigentes gremiales, se hagan cargo de que están siendo estafados por los partidos desde el 2017. Esteban Maturana fue acompañado con Esteban Silva, Carolina Espinosa, Patricio Guzmán, el ex precandidato presidencial Cristian Cueva fue también. Todos presentaron una carta con firmas un martes y el jueves se reunieron con Patricio Santamaría. Se filtró un audio de la reunión y en el audio Patricio Santamaría se los cuentea. Les dice que es verificable el sistema de envío de fotocopia de carnet por mail, lo que no lo es, pero él lo dice como si fuera, pero cuando lo quiere justificar y hacer una apología, lo que él hace es una concadenación de hitos, de suposiciones. O sea, para el que entiende de procesos de certificación, se observa lo chapucero de la apología, lo impresentable de la apología, porque si tú me preguntas, ¿tu planta de revisión técnica verifica el estado mecánico de los autos? Y yo te digo, sí, mira, el auto entra por acá, le levantamos la tapa del motor, aceleramos la rueda, lo hacemos frenar, la máquina detecta, acá están los indicadores, o sea, te explico una cadena de hitos de verificación, ya, hay verificación del estado mecánico del auto en esta planta de revisión técnica. Pero si yo te digo, mándame la foto, y yo miro la foto y te digo, está bueno tu auto, no hay un hito de verificación del estado mecánico del auto. Bueno, en el tema de los refichajes ilegítimos y la apología mediocre que hace el CERVEL, no hay hitos de verificación de identidad. Se supone que porque me llegó por el mail lo mandó la persona. Se supone que si yo le mando un correo a la dirección que esa persona me dio, le llega. Si no alega, supongo que está feliz con que lo hayan suplantado. O que no lo suplantaron. O sea, finalmente es de una mediocridad tal que es gravísimo. Yo en su momento delaté esta situación a la Uniore, que es el organismo que pone los veedores electorales en los procesos electorales en toda América. ¿Por qué? Porque Patricio Santamaría había sido director o presidente de esta red en algún momento, y yo dije, vengan a ver lo que está haciendo acá, porque ayúdenlo, está metiendo las patas. Primero en buen tono y en todos los tonos y no pasó nada. Entonces acá estamos hablando de una incompetencia antidemocrática que trasciende el CERVEL, que es preocupante porque si la red latinoamericana contra la corrupción se sigue chupando el dedo de esto, porque Espacio Público esconde bajo la alfombra lo que Eduardo Engels no quiere reconocer como negligencia, pero viven tuiteando temas de participación y anticorrupción. Y acá estamos hablando de una participación política viciada. Entonces, gravísimo. Cuando candidatos presidenciales se presentan ante el pueblo en un concurso democrático que no sanea la corrupción de su árbitro, estamos hablando de una negligencia de estadistas impresentable. O sea, para mí todos los candidatos presidenciales hoy en día son unos ineptos para dirigir un país si saben de esto, porque yo me he comunicado con todos ellos, pero nadie quiere devolver la plata de fraude al fisco que está involucrada en esto. Entonces, gravísimo. Y en términos de la convención,
La convención, por lo menos la mitad de las personas que están ahí están por partidos políticos. Eh, es un problema sistémico que va mucho más allá entonces, porque en el fondo este es la creación del nuevo pacto social, del nuevo orden. Y si hay vicios en medio, en el fondo de la convención, eso es muy grave y no se quiere destapar porque en el fondo podría crear inestabilidad. En el fondo hay un problema de cuánto podemos destacar. ¿Crees tú que hay una colusión en el fondo entre las distintas castas políticas para no airear el tema porque se podría venir todo abajo? Es que ¿O es simplemente un tema de corrupción de que se quieren quedar con el dinero? me acordé, hay un poema de Mauricio Redolés que dice, ven a vivir esta fragilidad, algo fácil de corromperse o algo así. No me acuerdo muy bien cómo es la frase, pero habla de esta realidad insostenible. Mira, todo es irresponsable que la sigan manteniendo en este nivel de corrupción sistémica, como dice Camila Vergara. ¿Por qué? Por ejemplo, recientemente la extrema derecha está denunciando que Gabriel Boric habría usado claves únicas del hackeo, que fue sumamente mal abordado. O sea, hubo un hackeo el año pasado, en octubre, de todas las claves digitales del gobierno digital. O sea, eso pone en riesgo de que todos los constituyentes podrían haber sido no por notario muerto, sino por hacker inscribiendo candidaturas. ¿Sí? Y eso no está suficientemente despejado porque la prensa, tú puedes revisar, hay posibilidad de revisar estadísticamente cuando un tema es tomado por la prensa a un 1% o a un 1000%. Un tema tan sensible como que en un país se empoderan a partidos políticos y a candidatos independientes desde la clave única, el que se hackeen es un incidente crítico. Y fue abordado como si hubiera sido un volantín cortado por ahí. O sea, cuando yo digo que Cervel es corrupto e incompetente, es porque está demostrado. Lo que pasa es que la negligencia impera. ¿De quiénes? De todos quienes tienen intereses en entrar al sistema así como está. Una cosa que no me hace sentido es que, mira, Es que Cueva... Sí, antes te quiero explicar por qué dale. esta negligencia opera de esta forma. Porque hay una prostitución política. Cuando fue el acuerdo por la paz, el CERVEL le pidió a la DIPRES 25.000 millones de pesos para el plebiscito. Yo te dije que los partidos eran financiados con 7.000 millones de pesos por año. O sea, 25.000 millones de pesos es el equivalente a 4 años de financiamiento de todos los partidos. Eso es como poner plata en la cama y decir, miren, acá hay plata para todos ustedes. Nadie cuestiona. Nadie cuestiona. El Partido Comunista, que no había firmado el acuerdo por la paz, ligerito se subió al bote. Porque fue plata fresca. Después la DIPRES quizá no le dio 25.000, le dijo, no, toma, no sé cuánto les dio después. Pero CERVEL anunció públicamente que solicitaba 25.000 millones. Entonces, eso, mientras que los chilenos estaban perdiendo ojo, los partidos estaban embolsando miles de millones por campañas publicitarias del plebiscito, del apruebo y el rechazo. Entonces, eso explica la negligencia vigente hasta la fecha. ¿Y qué pasa? Que así como de repente toda la opinión pública se vuelve loca porque el pelado Bade mintió del cáncer, o ahora la derecha está levantando una ilegitimidad de la candidatura de Boric por unas supuestas claves únicas hackeadas, bueno, el tema reflota, y si reflota eso, reflota que todos los convencionales pueden ser ilegítimos, o muchos de ellos, no se sabe. Finalmente, uno vuelve al punto de, para saber si son confiables o no, tenemos que saber que el CERVEL es un organismo confiable. Y resulta que tenemos demostrado de que no es confiable porque viola la ley. Entonces, en el fondo, es una negligencia compartida. Es una corrupción sistémica normalizada. No es inteligente proyectar un país o constituir un país desde esa base. En este momento,
todo lo que están haciendo los convencionales es negligente y es improbo, y es demostrablemente improbo por lo siguiente. Yo me comuniqué con el diputado Giorgio Jackson el año pasado, y bueno, y recientemente, antes de las primarias, él en Comisión de Hacienda se comprometió a hacer una comisión investigativa sobre este tema. Gonzalo Winter lo publicó en Twitter y no han hecho más ruido del tema. Algo gravísimo, porque estamos hablando de un proceso que es carísimo para todos los chilenos y que resulta que está contaminado y quienes lo iban a investigar no han roto un huevo sobre el tema, ni siquiera han respondido qué pasó con eso, qué pasó con esa comisión investigativa. Está el anuncio de que iba a realizarse una comisión investigativa sobre el tema de los refichajes ilegítimos. Entonces, gravísimo, porque si tienes un CERVEL corrupto, no puedes confiar en los convencionales que están en la convención desde ese arbitraje. Es algo gravísimo, de lo cual el Frente Amplio es negligente y está datada su negligencia. Y en términos de las claves únicas y lo que está pasando ahora con que salen estos notarios muertos, o sea, cómo todo eso se encadena en el fondo, en que primero hay refichajes ilegítimos con fotocopia, luego es la clave única y el ministro de Fe que se corrompe y que en el fondo se destapa por irregularidades, pero es algo que tampoco se ha conversado mucho, o sea, que hay una cosa más individual de los candidatos que se bajaron, pero ¿cómo eso está conectado? En el fondo, estamos ante una falla que es una falla sistémica, en el fondo, de la validación de los votos y las candidaturas. O sea, ¿cómo salimos de eso? Bueno, para mí el ejemplo más claro de eso es que toda la opinión pública es inducida al escándalo por el caso del notario muerto de Diego Ancalao, pero no se escandalizan de lo que están desinformados, y que Diego Ancalao es más legítimo que muchos otros candidatos, de los que están vigentes. Diego Ancalao había juntado, según se sabe, más de 10.000 patrocinios digitales como independiente. Ya es ilegítimo que los partidos, siendo un congregado de gente, tengan una norma menor que un individuo solo sin financiamiento. Ya eso es de una mafia política inercial a la prepotencia de la dictadura. ¿Sí? Pero Diego Ancalao, según el CERVEL, tuvo problemas con 22.000 patrocinios, 23.000 patrocinios con notarios muertos. Ya, pero a pesar de eso, cumplió más que los partidos que tuvieron que corromper al CERVEL, porque tenían 6.000. Y acá hay datos bien claves, como que el Partido Comunista, que tenía 6.000, en un mes pasó a los 52.000, en ese mes, jactándose de ser el partido más grande de Chile, pero sin embargo en sus votaciones internas votan 6.000, 108 justo. O sea, juntaron 108 personas más y no votan 52.000. Lo mismo pasa con la democracia cristiana. La coincidencia que hay entre los 12.000 y tanto que tenían en 11 meses de refichaje y en las últimas elecciones internas, en que salió Jimena Rincón, que sé yo, tuvieron 12.000 demócratas cristianos votando. Y eso sí es que pudiéramos confiar en ellos. O sea, yo a esta altura no confío ni en el CERVEL ni en lo que me digan los partidos, pero si consideramos un antecedente, es más que sospechoso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el debate que debería haber? Y lo que no ha hecho ningún inepto de la política local. El argumento del CERVEL y de los partidos para violar la ley 20.900 era que era engorroso refichar por clave única a un ministro de Fe. O sea, era engorroso cumplir la ley. Sin embargo, eso que para ellos era engorroso hacer en un año, la lista del pueblo lo hizo en un mes, juntando 148.000. Entonces no es engorroso.
O sea, eso demuestra que el CERVEL es sofista, que los partidos mienten para violar una ley. No es flexibilización. Lo que pasa es que el argumento de la flexibilización no tiene detractores más que... porque me parece impresentable hablar de flexibilización. Bueno, lo mismo que la flexibilización laboral, po. O sea, la idea es que se violen los derechos de los trabajadores en pos de la flexibilidad de los horarios. No es nada nuevo, ¿no? Mm. Sí, nada, pues eso estamos, ya estoy, con eso tengo para la cosa esta.